¿Será que es posible no alegrarse de la resurrección? ¿Será que es posible no estar fascinado con la buena noticia de que el Señor Jesús resucitó? Bueno, si leemos los evangelios, más bien, antes de decir eso, dejemos que el evangelio nos diga la respuesta a estas preguntas. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Yo espero que tú estás sumamente emocionado este día con esta noticia. Hoy estaba escuchando un podcast que se llama Sin Cubrebocas y que estaban hablando justamente del culto de las 7 palabras y del culto de la resurrección. Es bien interesante estos dos jóvenes que están hablando allí. Sobre estas manifestaciones de alegría el día domingo, hoy, porque se da el anuncio de que Jesús ha resucitado, y por otro lado los recuerdos de dolor de la crucifixión el día viernes, el famosísimo culto en unas iglesias, en algunas expresiones de la iglesia. Tal vez en la iglesia donde tú estás ni celebraron nada, porque te digo que los cristianos agarramos modas, ¿no? Durante siglos la iglesia ha celebrado la muerte de Jesús y de repente ahora ya hay unas iglesias que dicen que no, que es una tradición de los católicos, ¿no? Ahora, con todo respeto, tenemos que ser muy cuidadosos con esas aseveraciones porque pues no es una cuestión de católicos o evangélicos o protestantes o no sé, otros grupos, ¿no? No. Simplemente lees el evangelio y allí dice que Jesús murió y que fue crucificado y que resucitó. También dice eso el evangelio. Así que no celebramos estos días por tradición. No, celebramos que nuestro Señor Jesús haya muerto y que también haya resucitado y que ahora está a la diestra de Dios, a la derecha del Padre Celestial y que es juez de vivos y muertos. Y que una vez más ese versículo, cómo me gusta decirlo una y otra vez, el versículo de Filipenses capítulo 2, cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Déjame repetírtelo porque a veces no nos gusta escuchar la verdad. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Te leo antes el texto porque a lo mejor necesitamos el contexto. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Es fascinante esos versículos que nos da la palabra de Dios. No estoy diciendo mis propias palabras, estoy leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Puedes checarlo en tu propia Biblia porque necesitamos regresar a leer la Biblia y darnos cuenta de lo que allí está escrito y a ver si la persona que está diciéndonos este devocional pues está diciendo cosas ciertas. Pero perdóname que me haya desviado un poco en estos pensamientos devocionales. Es que hay tanto que decir y te estaba comentando. Entonces algunos cristianos agarraron ya la moda de no celebrar el culto de resurrección, ni el culto de las 7 palabras, ni el Jueves Santo, la noche antes de que Jesús sea entregado y que celebra con sus discípulos la última Pascua. En fin, nada de eso. No,
como que algunas iglesias quieren desaparecerlo. Y bueno, también respeto pues esas ideas, no las comparto, pero tampoco son como que, vamos a decir, fundamentos, ¿verdad? Es decir, no son como cuestiones tan básicas o sí tan fundamentales como que si no celebras el Viernes Santo pues estás condenado. No, tampoco tenemos que caer en esos extremos, porque la Biblia tampoco dice eso, ¿verdad? Jesús no dijo: el que no celebre el día de mi muerte pues está condenado. No dijo eso. Dijo que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito o del único Hijo de Dios. Eso sí dice la Biblia. Entonces pues tenemos que regresar una y otra vez a examinar nuestras propias prácticas de la fe cristiana con lo que dice la palabra de Dios, no simplemente con las modas que van saliendo. Yo me gusta observar tanto las modas de las iglesias, ¿no? Y en una manera, bueno, me asombra la creatividad modalesca, déjame utilizar esta palabra, la creatividad de las modas que van surgiendo en la iglesia. Pero tenemos que regresar a las bases de la palabra de Dios y convencernos, dejar que el Espíritu de Dios haga su obra en nuestros corazones y dejar que la palabra de Dios nos siga hablando una y otra vez. Porque la palabra, pues, es el espejo donde tú y yo nos vemos. Y te decía que si será posible no admirarse o no asombrarse de lo que dice el Evangelio en relación con la resurrección de Jesús. Y déjame leerte simplemente como una introducción a los siguientes devocionales que vamos a tener. Esto que pasó, fíjate, esta narrativa, y déjame usar esa palabra, permíteme un poquito usar esa palabra, déjame platicarte el chisme tal cual está pasando, pero esta narrativa del Evangelio de Marcos capítulo 16, es importante que leas tu Biblia, si no, no estamos en el mismo canal, en la misma frecuencia. Pero mira lo que dice. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y se decían la una a la otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Pero mira la respuesta, esto es bien interesante. Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué te parece? Te leo el último texto porque está muy interesante este chisme. Mira, ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En vez de que la resurrección de Jesús les diera un montón de alegría, lo que les produjo fue miedo. Jesús les había anunciado que iba a resucitar, pero como nos pasa a nosotros,
Dios nos dice algo en su palabra, lo leemos, medio que lo entendemos, pero no terminamos de creerlo. Ellas escucharon al Maestro decir que Él iba a resucitar. Lo escucharon, lo medio que entendieron, pero nunca les pasó por su corazón creer que eso que decía Jesús no era una broma, era la mera realidad. Él resucitó y su resurrección provocó espanto. Y quizá tú y yo podríamos decir, wow, qué personas tan faltas de fe. ¿Qué pasó con esas personas? No tenemos que decir eso. El Evangelio es nuestro espejo. La palabra de Dios es para que te mires y para que veas que allí estás tú. Que tú eres un actor ahí y que así como actuaron las mujeres, seguramente tú actuarías también y has actuado así, de forma muy incrédula ante las palabras del resucitado. Quédate conmigo en los siguientes días porque estaremos hablando más y más sobre la resurrección. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.